Buenos días, soy Juan y hoy vamos a empezar con un tema de biología y geología muy importante que son los elementos del clima, de primero de la ESO. Hoy vamos a dar una parte, la temperatura y la precipitación, y el siguiente vídeo veremos los otros dos elementos que son la presión atmosférica y el viento. Así que empecemos con una pequeña definición sobre qué son los elementos del clima. Bien. Los elementos del clima son componentes que están en la atmósfera que se pueden medir con un instrumento, con unas unidades, y los más importantes son la temperatura, precipitación, presión atmosférica y el viento, como os había dicho. Y dependen de varios factores que también los veremos hoy, al menos solo de la temperatura y la precipitación. Así que empecemos con la temperatura. Bien, la temperatura es la cantidad de calor en el aire. Esto no es una definición muy... Ya veremos definiciones un poco más precisas en física y química de segundo de la ESO. Si queréis, os dejo el vídeo de la energía térmica y la temperatura a la derecha arriba en la información. Y bueno, el instrumento con el que se mide es el termómetro y se mide en grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Kelvin es la unidad del sistema internacional que se usa mundialmente. Bueno. Y los factores que afectan a la temperatura son la altura, latitud y la distancia del mar. Depende que haya según estos factores, habrá más temperatura o menos en un sitio. Bien, pues empecemos con la latitud. Cuanto más alejado está un punto del ecuador, más baja es la temperatura. ¿Por qué? Porque, la temperatura, como sabéis, nos la da los rayos del sol, nos la da el sol, la energía térmica. Entonces, como la superficie de la Tierra es curva, como veis ahí, los rayos del sol impactan con un ángulo mucho más amplio en los polos que en el ecuador. En el ecuador, como veis, le da directamente y en los polos, por ejemplo, le veis que le da con un ángulo ese rayo. Por eso va con menos intensidad. Y también por eso en el Ecuador hace tanto calor, en África hace mucho más calor que en el Polo Norte o en el Polo Sur. Por eso en el Polo Sur y en el Polo Norte hay hielo, porque la temperatura es bastante baja. Bien, ahora vamos con la altura. Bien, pues en la temperatura baja 0,6 grados cada 100 metros por encima del nivel del mar. Esto es orientativo, no siempre pasa, pero más o menos es así. Cada 100 metros baja 0,6 grados, más o menos. Esto es causado porque el aire es menos denso arriba. Hay menos aire arriba que abajo. Entonces, conserva menos calor. El siguiente vídeo veremos lo de la presión atmosférica y lo podréis entender un poco mejor. Y por último tenemos la distancia del mar. Esto afecta porque la temperatura es más suave en la costa. En la costa hay veranos menos calurosos y inviernos menos fríos, mientras que en el interior hay más contraste. Veranos más calurosos e inviernos más fríos entre las temperaturas. Esto pasa porque el mar se calienta y se enfría más lento que la Tierra. En verano, el aire caliente de la Tierra se va al mar y el mar se va calentando, pero no se calienta del todo hasta el invierno, que ahí está el aire frío en la atmósfera, pero el agua está caliente. Es aire caliente. Entonces lo lleva a la atmósfera y así es como se suaviza. En verano enfría un poco ese aire caliente y en invierno calienta un poco ese aire frío. El mar. Por eso es más suave. Sigamos con la precipitación, que es el agua que cae desde las nubes a la superficie de la Tierra y puede ser de tres tipos: líquido, la lluvia, o en sólido, como la nieve o el granizo. Y el instrumento para medir esta magnitud, más o menos, es el pluviómetro. Y
se mide en litros por metro cuadrado. Siempre hay más unidades, pero esta es la principal. Y los factores son los mismos que la temperatura: la altura, la altitud y la distancia del mar. Así que empecemos como antes con la latitud. Bien, como habíamos dicho antes, el Sol daba más intensidad, los rayos del Sol, en el ecuador que en los polos. Entonces, en el ecuador hay más precipitación y va bajando a medida que te alejas. O sea que en el polo es el sitio en el que hay menos precipitación. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes. Tiene más intensidad el Sol, entonces el agua tiene más calor, está más caliente. O sea que se evapora antes o se evapora más y produce mucha más lluvia que en un sitio como el Polo Norte, en el que los rayos del sol no dan mucho calor y entonces el agua no se evapora mucho. Entonces hay poca lluvia. Y hay mucha más lluvia en el Ecuador, claro, que en muchos otros sitios. Sigamos con la altura. La precipitación aumenta con la altura. ¿Por qué? Porque el aire frío favorece al agua para condensarse. Esto es una vez que se ha evaporado el agua que se forme la nube. Entonces el aire frío favorece el agua para este proceso. Y entonces cuando se condensa se forma la nube y después ya cae agua. Y por último también tenemos la distancia del mar. Bien, y bueno, es sentido común. Si hay un río en una parte, en un sitio, y hay un mar en el otro, va a haber mucho más evaporación. Se va a evaporar mucha más agua en el mar, porque hay mucha más agua en el mar que en el río. Entonces, la precipitación aumenta en las zonas de costa, porque el mar es una fuente constante de humedad y siempre se está evaporando agua. Así que bueno, esto ha sido este vídeo. Os espero en el siguiente de los elementos del clima, de la presión atmosférica y el viento, y muchas gracias por ver este vídeo y adiós.